confiable. Valeria aceptó, firmó papeles y entregó su tarjeta para el cobro. Lo que parecía un beneficio se convirtió en un fraude. El reembolso nunca llegó. El dinero desapareció. Esto se llama estafa por beneficios falsos. Tu banco nunca te visitará para activar beneficios. Por más datos seguros, tu banco te cuida. Banco del Pacífico. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. (8:32) en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al exministro de Producción, el economista Daniel Legarda. Lo hemos invitado para conocer, a fin de concienciar en el país el impacto que tiene en la producción y productividad que causan las movilizaciones. Otra vez el Ecuador abocado a lo que ya vivió, tristes episodios, octubre de 2019, junio de 2022. ¿Cómo impacta? Hemos visto ya pérdidas por la falta de salida de productos que incluso son de exportación. Daniel, muy buen día. Hola Miguel, muy buenos días. Saludos también a la audiencia. Gracias por la invitación y con gusto de poder conversar sobre este importante tema. ¿Cuál es el impacto inicial de estas movilizaciones al haberse declarado un paro indefinido? A ver, primero que nada, creo que es como ciudadano, pero también como sector productivo, en este caso en representación también del Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño, se ha puesto claramente de manifiesto la posición de que, si bien se respeta el derecho a no estar de acuerdo con algo y a la protesta como tal, también hay que reconocer el derecho a trabajar del resto del país que queremos hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que, en una democracia, en un país democrático, hay que entender las dos, ¿no? Se puede protestar, pero también hay que dar derecho al trabajo efectivamente, ¿no? Y en ese sentido, pues no podemos permitir que suceda lo que ya ha pasado en el país en algunos años, que hay protestas que pueden ser legítimas, pero que no pueden impedir el trabajo del resto de personas, ¿no? Y la violencia, sumado a esto también, en el aspecto de la violencia, que está también involucrado, en el que también está involucrado Miguel, la delincuencia común, está involucrado también la infiltración de algunos grupos políticos y demás, ¿no? Hemos visto que este año, en lo que va del paro nacional anunciado por la CONAIE, digamos, el nivel de cierres de carreteras, de demostraciones como tal, es significativamente menor al que se presenció en 2022 y en 2019, ¿no? No obstante, de todas maneras, hay pérdidas que se van a generar detrás de esto, porque al final del día, si es que están cerrados negocios, si es que están cerradas carreteras, si es que no se permite la movilización, de todas maneras hay una pérdida aquí derivada de la falta de ventas, ¿no? Del cierre de esos negocios que no van a tener ingresos. Y unas cifras de esto, Miguel, para concluir esta primera parte, en el 2022, el más reciente, la afectación medida con una metodología del Banco Mundial realizada por el Banco Central del Ecuador también, estimó que las pérdidas ascendieron en total a un poco más de 1.100 millones de dólares. Eso fue 1% del Producto Interno Bruto de ese año, pero además hizo que el crecimiento económico previsto para el país en ese año baje en 0.6 puntos del Producto Interno Bruto. Eso es un impacto significativo también en la producción. Y claro, ese impacto se generó sobre todo por el tiempo que duró, en este caso en junio de 2022, el tiempo que duró esa paralización. La de octubre de 2019 generó pérdidas por 850 millones de dólares aproximadamente, es decir, un poquito menos. Fue tal vez algo más intensa, pero el número de días duró menos y eso hizo que al final del día las pérdidas fueran relativamente menores, pero igualmente fue cercano al 1% del PIB, ¿no? Solamente para poner esto en contraste, Miguel, cuando estamos hablando de que
el Ecuador está en una recuperación económica, ¿no es cierto?, y que requiere de mayor crecimiento, afectar, por ejemplo, en 0.6 puntos del Producto Interno Bruto, como pasó en el año 2022, podría representar la diferencia entre una recuperación económica este año y no tener una recuperación económica. Entonces, es importante poner eso en el debate y en la conciencia ciudadana para entender que la gente del país necesita continuar trabajando sin perjuicio de que puedan existir diferentes opiniones y criterios diversos sobre las políticas públicas, que eso es legítimo, pero no en violentar al derecho al trabajo del resto de la sociedad civil. ¿Cuáles han sido, quizás en estos primeros días, los sectores más afectados de la producción, Daniel? Bueno, no hay una evaluación todavía, no al menos que yo haya visto una evaluación oficial, ¿no es cierto? Pero por la concentración que se ha dado de los bloqueos de vías en el norte de la sierra, estimo yo que ahí va a haber una afectación sobre todo en el sector florícola y el sector agrícola que está localizado en la zona. Si es que hay impedimento para la movilización de transporte, por ejemplo, hay un riesgo de que el producto perecible, las rosas son productos perecibles también, las flores, entonces hay un riesgo de que se pierda esas mercancías, ¿no? Han sido intermitentes los cierres de vías y demás, por lo tanto estimo yo que sí debe haber algún flujo que continúe, no obstante, es un sector que siempre ha estado en alerta, de los más afectados en el paro de 2022, igual en el 2019, y estimo que hoy día pues también están en la lista de las afectaciones, que aunque son menores, pues están también en esa lista de afectaciones, ¿no? Luego hemos visto cómo productos en el mercado, la papa, claramente, por ejemplo, que se produce en el norte de la sierra, en la provincia de Carchi, no está llegando a algunos de los mercados. Digamos, es un producto que claramente se está viendo afectado ahí, que está afectando a los productores de esa zona efectivamente, ¿no? Es menor, como decíamos, más focalizada la afectación que hasta el momento se podría de alguna forma visualizar. No obstante, creo que la fuerza pública ha hecho un gran trabajo, debe continuar haciendo ese gran trabajo para evitar mayores afectaciones, cierres, y eventualmente también sectores estratégicos como el petróleo, que en 2019 se afectó infraestructura y se cerraron pozos petroleros, ¿no? Esto fue ya la demagogia en su máximo nivel, justamente por quien hoy preside la CONAIE, lamentablemente, por el señor Jaime Vargas. Entonces creo que eso hay que impedir a toda costa, no puede suceder, no son los dueños del país. Pueden no estar de acuerdo con una política, pero hay el derecho al resto a seguir trabajando, evidentemente. Bueno, hemos leído informes parciales de estos primeros días como Expo Flores, que sí ha tenido inconvenientes, especialmente en la zona de Cayambe, para sacar los productos por un lado, y por otro hay que reconocer que son productos perecibles que pudieran dañarse en el camino o quedar para la venta nacional, Daniel. Sí, como decía Miguel, está identificado siempre el sector florícola como uno de los de mayor riesgo por la zona donde está localizado, porque además brinda mucho empleo a comunidades rurales y dentro de eso también a comunidades indígenas, lo cual es positivo. Pero evidentemente hay una relación ahí que se puede ver afectada si es que hay dirigentes que no entienden esta relación y terminan por bloquear, cerrar esta actividad o las florícolas o no permiten que la gente vaya a trabajar. Entonces, ahí hay un riesgo mayor en esta actividad. Lo propio con el caso del brócoli en el sur, aunque no ha habido esos cierres por ahora, ni esas amenazas y la violencia que vimos en los dos paros anteriores, ¿no? Pero sí puede afectar, está por verse hasta cuánto puede llegar esta afectación. De todas maneras, las empresas ahorita deben estar aplicando los protocolos ante esta situación, que además ya lo han aprendido también en base a las dos experiencias anteriores, ¿no? No tenemos cifras todavía actualizadas sobre exportaciones o ventas y demás. Yo podría adelantar que hasta el momento lo que hemos visto, la afectación en términos generales no va a ser mayor, tal vez muy focalizada en, como decimos, por ejemplo, el caso de la producción de papas. Por ejemplo, tal vez en algo de porcentaje de ventas del sector florícola que pueden irse a pérdida, pero hasta ahora no en mayor
magnitud, lo cual puede de alguna forma verse como algo no necesariamente positivo, porque de todas maneras es pérdida, pero sí el hecho de que el paro no está tomando la fuerza que esperaban algunos sectores sociales, y la afectación económica no está llegando a los niveles vistos anteriormente. Por lo tanto, esperemos que eso pueda seguir así, que pronto vuelvan a la normalidad las actividades que están previstas allí. Hay un tema aquí fundamental, Miguel, que es el sector de transporte, ¿no? El sector de transporte es transversal a toda la economía. Acá hay un diálogo, un debate que se ha llevado entre autoridades, también con sector productivo allí, para poder de alguna forma analizar cuáles son los nuevos niveles de equilibrio, nuevas condiciones que podría estar afectando al sector de transporte y que eventualmente tendrían que reflejarse en incrementos en los fletes. Digamos. Eso se puede entender, creo yo, desde el punto de vista lógico, económico también, que podría existir algún tema de incremento en los fletes, ¿no? Pero también debemos entender que ese incremento no es proporcional al incremento de la gasolina. Si es que la gasolina sube un 30%, que es más o menos el incremento que se ha dado ahora un poco más, no quiere decir que el flete tenga que subir el mismo porcentaje, 30%, ¿no? Hay otros componentes que influyen en el costo total del flete, siendo la gasolina uno y tan solo uno de ellos. Seguramente eso tiene un incremento y va a tener un impacto marginal en el costo total. ¿De cuánto? Pues eso tienen que sentarse justamente a hacer los ajustes con las cifras de mano y la transparencia, los balances que el sector pueda mostrar. Y además, algo que me parece a mí fundamental, Miguel, y que el sector productivo pues es clave en esto, que cualquier incremento en ese sentido se lo haga en base a la libre determinación de la oferta y la demanda, no con ninguna resolución, acuerdo ministerial y demás impuesto por las autoridades como precios techo, precios mínimos y demás, porque eso es nefasto para el mercado, eso es nefasto para la eficiencia productiva. Si es que hay incrementos tienen que darse, pero tienen que darse en función de la libre oferta y demanda entre oferentes del servicio de fletes, de transporte como tal, que hay muy buenas empresas en el país, cada vez más profesionalizadas, y los usuarios, que es el sector productivo, ¿no es cierto? Principalmente la carga que se mueve dentro del país y la que va para exportación. Claro, todavía no ha crecido este paro indefinido en las condiciones del pasado reciente. Sin embargo, de alguna manera afecta la salida de productos, amenazas de cortar servicios públicos aquí en el norte del país. Es decir, de alguna manera afecta y que hay que enfrentar esta realidad, esta emergencia en estas condiciones. Claro, Miguel, lo que menciono, no se puede decir que no haya una afectación. Es menor la afectación. De todas maneras, esto es una alerta que se prende y hay que tener preparado, creo yo, en su momento en el 2022. Creo que es difícil hacer una comparación porque fueron intensidades distintas, momentos distintos. Teníamos al sector de transporte teníamos porque en ese momento yo era viceministro y estuve también a cargo de ayudar a coordinar algunas de las operaciones logísticas, que fue muy, muy complejo, con un número de cierres que era demasiado alto de carreteras en distintas zonas del país, Sierra Norte, Sierra Sur, Sierra Centro, la costa también y la Amazonía. Entonces era muy difícil. Hoy eso está más focalizado, es algo más relativamente más sencillo de poder ejercer el control sobre esas zonas. Pero de todas maneras creo que será importante el trabajo que se pueda hacer para tener previstos protocolos en el movimiento de carga, los famosos corredores de seguridad que con el apoyo de la fuerza pública se pueden realizar para movilizar la carga que se estanca por los determinados cierres, ¿no es cierto? Básicamente cómo funciona es que se consolida toda la carga necesaria para poder movilizarla de un punto a otro, para pasar en un punto cerrado, y con el trabajo de la fuerza pública se logra abrir una determinada vía o vías, al menos en un horario específico en el que puedan fluir ese transporte y se evacúa de esa manera pues la carga, sobre todo transporte de alimentos, medicinas, ambulancias y demás que requiere
que requiere el país. Entiendo que eso se ha hecho en alguna medida, pero creo que es importante tener previsto eso ahora para eventualmente otros focos si es que se dieran, que espero no se den, pero si es que eso se diera, pues que se pueda estar preparado, ¿no? Pero sobre todo el llamado que también creo que la ciudadanía lo entiende de mejor manera, Miguel. Este aspecto no hay que subestimar. Creo que la ciudadanía en general, independientemente de si está de acuerdo o no está de acuerdo con la eliminación de los subsidios, está mucho más consciente de que los reclamos, la protesta social como tal, no puede llevarse a los niveles que se llevaron en el 2019 y en el 2022, porque eso termina afectando a ellos también, a quienes no están de acuerdo con una medida, por ejemplo, y a todo el país. Termina por afectar al final del día a la gente que más lo necesita. Entonces creo que hay un poco más de conciencia, porque vimos niveles de violencia extremadamente altos, las infiltraciones que hubo, temas narcotráfico, no me queda duda de las infiltraciones también de influencias de partidos políticos. Yo no soy el experto en eso, pero no me queda duda, digamos, en eso, en 2019 y en 2022. Acá estamos viendo en alguna medida en lo que ha sucedido en Otavalo, ¿no es cierto? Pero ya es más medido, es un poco más focalizado. En eso, sin perjuicio de la actuación que han tenido la fuerza pública, la estrategia política del gobierno como tal, creo que también hay un componente de mayor conciencia ciudadana de que no podemos permitir llegar a esos niveles de violencia, llegar a ese nivel de absurdo en nosotros mismos darnos un tiro en el pie como país. ¿Cuáles debieran ser las prioridades en estas condiciones? Porque se mantiene la incertidumbre, uno no sabe si va a superarse esto la próxima semana. Los dirigentes indígenas han anunciado radicalización. No hay espacio para el diálogo. Claro, en condiciones de imposición muy difícil llegar a un diálogo. ¿Cuáles son esas expectativas? Yo creo, Miguel, bueno, lo que yo pienso, de lo que soy partidario, es que efectivamente se busquen espacios del diálogo, pero creo que en eso debe estar claro que no se puede imponer criterios de un grupo específico. Hablo claramente de CONAIE y algunas organizaciones sociales, ¿no es cierto? No se puede imponer su criterio. Pueden tener ideas para poder mejorar la focalización, ideas para extender un apoyo adicional a sectores que no han sido tomados en cuenta. Eso es prudente, eso es legítimo, y es parte, creo yo, de algo que debe escuchar la otra parte, en este caso, el gobierno, pero no de imponer, ¿no es cierto?, a ojos cerrados criterios que no tienen sentido económico a alguno, como el de eliminar el decreto para seguir manteniendo subsidios a diestra y siniestra que ya sabemos son un mal endémico para la economía de el país. Entonces, si es que hay, por ejemplo, ese nivel de diálogo, creo que sería importante. Lo que pasa es que en nuestro país se exasperan siempre las conversaciones y se llevan a niveles maximalistas, ¿no? Creo que ahí yo soy partidario en particular de abrir ese canal de diálogo con esas condiciones, ¿no? Con esas condiciones, es decir, no se va a cambiar la política, el subsidio va a eliminarse, pero sí podemos revisar, ¿no es cierto?, condiciones, sectores que requieran tal vez de un mayor apoyo, qué otros temas se pueden trabajar. Ese condicionamiento y ese lenguaje y sobre todo esa opción, esa alternativa, creo que también hay un rol que el gobierno debe jugar en abrir ese espacio, ¿no es cierto? No ceder. Yo soy partidario y estoy de acuerdo en no ceder en la política como tal, pero sí en abrir los espacios eventualmente para poder entender otras realidades en donde pueda acomodarse también ciertas medidas de compensación, ¿no? Ya las hay, por cierto, no es que no las ha habido. Algunas se siguen ahí discutiendo, pero digamos, siempre pueden perfeccionarse, siempre pueden ampliarse. Ese rol creo que el Estado es importante y el gobierno es importante que lo tenga. Y también en las organizaciones sociales entender que sí puede haber ese espacio, pero no se puede imponer un criterio que no representa a los intereses del país en su conjunto. Ahora, un plan de emergencia frente a esta situación, ¿cómo debieran impulsar
para que el impacto sea menor en condiciones, insisto, de incertidumbre en este momento? En función de las experiencias de 2019 y sobre todo 2022, Miguel, hay algunos elementos que el sector productivo ya los tiene en cuenta, pero digamos para esta conversación, para el debate, poderlos tener en cuenta. Primero, la necesidad de que las empresas puedan también desempolvar su protocolo de emergencia, ¿no es cierto? Sobre todo en cuanto a la logística, la movilización de su personal, la movilización de su carga de entrada y carga de salida. Esto va a requerir, por ejemplo, ser flexible en cuanto a los tiempos de llegada, los tiempos de salida, a ajustar determinadas líneas de producción y procesos productivos en estos días para adaptarlos a esa necesidad y tener previsto, por ejemplo, optimizar la logística para que pueda estar lista cuando se requiera el acompañamiento de la fuerza pública en un determinado convoy. Eso es importantísimo. Las empresas trabajaron en eso, sobre todo en 2022, muchísimo para poder ajustar. Es decir, cambia el switch, se prende el switch de emergencia y entonces se adaptan las condiciones empresariales hacia esa producción en emergencia, para no dejar de producir, pero hacerlo en algunas condiciones especiales. La otra es la coordinación público-privada que se requiere con la fuerza pública. Y hay varias instituciones involucradas aquí: Policía Nacional, el Ejército con sus diferentes divisiones, también las agencias municipales donde las existe, para que eventualmente también prefecturas donde puedan, en caminos, ¿no es cierto?, que corresponden ya a las administraciones de las prefecturas, también. Y esto se realiza a nivel sectorial muchas veces, ¿no? O sea, hay focos importantes en la provincia de Pichincha, en Quito, por ejemplo, como centro de producción. Es clarísimo, 2 puntos efectivos. Uno al norte, en la zona de Calderón, Panamericana Norte, y otro al sur, la zona de Aloa y demás. Son 2 puntos estratégicos de logística para el abastecimiento de productos. Hoy día se ha logrado mantener esos puntos abiertos, relativos focos de cierre, sobre todo en el norte, pero de alguna forma se mantienen operativos. No obstante, hay que tener esas previsiones. En Azuay existen otros, ¿no? A la salida de Cuenca, por ejemplo, en la Panamericana Norte es otro foco importante. En Guayaquil es algo más disperso. Hay varias formas de ingresar a la ciudad, entonces hace que sea, para los eventuales manifestantes, les rompe la cabeza el realizar un cierre en Guayaquil. Es casi imposible realizar un cierre de vías que desabastezca como tal Guayaquil, ¿no? Por la ventaja geográfica que tienen ahí. No obstante, hay ciertos corredores específicos ya conectando con otras ciudades como Babahoyo, Quevedo y todo, que también requieren de tener eso previsto. Solamente algunas de las recomendaciones. En el 2022 hubo incluso un desabastecimiento en temas de medicinas y hospitales, que fue gravísimo. Hubo que utilizar un puente aéreo, Miguel, con las aeronaves que teníamos en ese entonces, como de la fuerza pública, que no contaba con muchas. Había algunos aviones que estaban dañados, y posteriormente hubo que inclusive pedir cooperación con Colombia para un avión de la Fuerza Armada de Colombia que pudo ayudar en ese sentido. Producto de ello es que después de esto se realizaron las gestiones para que el ejército pueda tener nuevas aeronaves. Hoy día ya tiene una muy linda nueva aeronave de logística de carga que podría eventualmente ejercer ese trabajo. Fue gestionado también en la administración de gobierno anterior, al servicio para el país y la fuerza pública, lógicamente, y esperemos no tener que llegar a eso, pero digamos, esas son algunas de los temas que eventualmente se pueden tener que prever. Ahora, yo espero, Miguel, que pueda bajar de tono la confrontación. Como ciudadano me parece que eso es importante, y la encomienda al gobierno nacional, pero también a las organizaciones civiles, a poner de frente esa opción del diálogo, bajar esa confrontación en beneficio del país. Podemos no estar de acuerdo con algo, eso es legítimo, pero tenemos que encontrar un espacio intermedio, ¿no es cierto?, en el que pueda el país continuar avanzando, y sobre todo entendiendo que estas políticas de subsidio generalizado, en este caso, no pueden continuar. Es un desangre de recursos para el país. Es un tema que no solamente tiene un impacto en el tema fiscal como tal,
es decir, que el gobierno destina recursos ineficientes para cubrir un subsidio innecesario, que tiene también implicaciones en el medio ambiente, tiene implicaciones en los temas de seguridad, hoy por hoy mucho más importantes, ¿no es cierto? Porque hay contrabando que se filtra, se va también allí para el procesamiento de sustancias ilícitas, y otras implicaciones también en términos de la eficiencia de los motores en el país, digamos, un incentivo para utilizar motores más eficientes que contaminen menos y demás. Es decir, esto abre una gran abanico de ramificaciones de discusión sobre nuevas políticas públicas que deberían implementarse a partir de la eliminación del subsidio al diésel. En el transporte público también, y este es un trabajo que tienen que hacerlo los municipios igualmente, ¿no es cierto? Es, bueno, cómo hacemos más eficiente el transporte público que sigue siendo en gran medida a base del diésel, pero que ahora va a poder pues tomar otras consideraciones como incorporar, por ejemplo, transportación eléctrica eventualmente de la mano de los mismos empresarios del sector de transporte. Claro, el impacto ha sido diverso todavía en estos primeros días, pero es condenable, por ejemplo, no solo el reclamo por la eliminación del subsidio al diésel, sino a acometer contra transporte que lleva productos, sea la leche o sea las papas, como veíamos aquí en el norte del Ecuador, y tratar de botar una producción. Es decir, eso ya rebasa una acción civilizada y que afecta al sector productivo, a sus productores, que no necesariamente son exportadores. Así es, Miguel. No solo como sectores productivos, sino como ciudadanos. Ese es un rechazo absoluto. Y creo que el mensaje hacia las organizaciones sociales, la CONAIE, FUT y demás, ¿no es cierto? Lo que ellos hacen y las imágenes que se ven de este daño que le hacen, por ejemplo, pinchándole las llantas a un camión, secuestrando un camión de gas, poniendo así, les hacen daño a su propia imagen, les hacen daño a los fines sociales que tiene la propia CONAIE. Puedo no compartirles, pero finalmente algunos de ellos pueden ser legítimos. Les hace daño a los fines sociales que tienen las propias organizaciones como FUT y otras. Y al final del día van a hacer que la ciudadanía les vea como simplemente organizaciones que están ahí para la paralización o lo que se denomina como los lanzapiedras en el país, ¿no es cierto? Y esto no tiene que ser así, digamos, yo estoy consciente de que eso es una calificación extrema de lo que innecesaria de lo que podría ser una organización de la sociedad civil, pero hay un rol importante y una responsabilidad que como dirigentes también tienen que estar conscientes, ¿no es cierto? Entonces hay otras formas de protestar, hay otras formas de poder también contribuir con criterios distintos. No de la forma que lo hacen, de la forma que lo hacen no es enmarcado en la democracia, mucho menos en el respeto a los derechos, y creo que ya es hora de que el sector indígena, la dirigencia de la CONAIE y de otras organizaciones, igual el FUT y todas estas organizaciones sociales, modernicen su criterio respecto a su rol institucional en la sociedad civil del Ecuador. Sus criterios actuales son los mismos que tenían en los años 50 y 60 y no están vigentes ya para las necesidades que tiene la población, el ciudadano ecuatoriano. Si es que ellos no actualizan, no modernizan ese criterio, no están cumpliendo con la responsabilidad que tienen con sus propios interesados, ¿no es cierto? Y, mucho más importante, con el futuro del país. En definitiva, ¿cuál sería su llamado como exministro de Producción a fin de que sea el menor impacto posible y que a través del diálogo ojalá se llegue a acuerdos? Muy difícil en las condiciones actuales, pero por lo menos dejar de dañar y de perjudicar a la producción nacional? Llamado al diálogo definitivamente, Miguel. Creo en la democracia, soy convencido de ello. A veces puede tomar un poco de tiempo y exaspera, puedo entenderlo también, pero creo que es importante no dar el brazo a torcer sobre ese diálogo. Y ese es un llamado tanto a las organizaciones civiles, pero también al gobierno, de abrir esos espacios. No para cambiar la dirección de la política, creo que eso debe quedar claro, sino para entender cómo poder corregir ciertos temas, cómo poder incluir sectores que no han sido incluidos para minorar
eventuales impactos negativos. Eso es legítimo, de ahí querer bajarse la medida como tal no es legítimo, ¿sí? Entonces, primero el diálogo. Lo segundo, esas recomendaciones a nivel del sector productivo, las empresas tener previsto y activado listo su protocolo de emergencia, ¿no es cierto? Y el rol que cumplen los gremios productivos en la coordinación de estos corredores logísticos, que la logística es lo que se vuelve clave para poder abastecer a los diferentes centros de consumo, ciudades, supermercados, efectivamente las exportaciones también, porque el país necesita seguir funcionando, la economía necesita seguir generando riqueza para beneficio de todos, para el empleo de mucha gente que vive también del día a día de la venta de sus productos. Bien, muchas gracias al exministro de Producción, economista Daniel Legarda, por abordar este tema, abocados por una paralización y la afectación al sector productivo ecuatoriano. Daniel, muy amable. Gracias, Miguel, un gusto saludarte. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre con